fondo detrás de todo este tema que tiene que ver con los procesos electorales, y justo hablábamos del tema de la educación, ¿qué les pareció a ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial y de estas necesidades que ustedes me están abordando? ¿Qué les pareció el nombramiento, por ejemplo, de Mario Delgado en la Secretaría de Educación? Mira, Miguel, yo difiero mucho de lo que nuestro actual presidente de la República piensa que debe ser su gabinete. 10% de conocimiento y 90% de otra cosa. Yo creo que necesitamos tener los mejores talentos para guiar. Y creo que la asignatura de las más importantes que tiene México Educación es el tema de educación. Mario Delgado podrá ser un excelente dirigente político para algunas personas, pero no está probado ni está metido en temas de formación, de educación, de administración, de cuánta gente trabaja en el sistema educativo mexicano, qué atraso tenemos, hacia dónde vamos. O sea, ¿quién es la persona que va a ir investigando? ¿Quién va a hablarle al secretario de Educación de las mejores prácticas, de dónde tenemos que ir? Pareciera, no es por, digo, y a lo mejor esto es de mi cosecha nada más, pareciera que el gobierno federal no quisiera que muchos de los estudiantes realmente progresaran en su educación y todo eso, para que no pudieran investigar y darse cuenta de lo que está pasando. En algunos países tú te das cuenta que hasta el internet desquitan para que no pasen y se enteren lo que pasa en otros lados y no protesten. Y con unas dádivas de una canasta o de algo, pues tengan al pueblo en una forma más sencilla. Si realmente queremos hablar de frente, queremos un México potente, que crezca, lo que ofreció el señor López Obrador cuando iba a la presidencia de la República, él hablaba que un crecimiento del 2% era muy pobre, que él iba a crecer al 4% y este año tenemos que crecer al 6%. Y eso únicamente se puede hacer con gente formada, con empresarios que echados para adelante, con inversión extranjera, con energías renovables. Tenemos un grave problema de energías, no tenemos potencia, vienen empresas y no tenemos forma de trabajar, Miguel. La verdad, hay muchas cosas que tienen que moverse. Ojalá que nuestra nueva presidenta le dé la conciencia de que mejorar la sociedad es a través de generar riqueza que se comparta. Festejo mucho la recaudación que ha hecho la Secretaría de Hacienda, ha aumentado muchísimo a través de inteligencia artificial, ha hecho recaudar mucho más dinero hacia toda la sociedad, desafortunadamente únicamente a unos cuantos que sí tenían que haber pagado impuestos, ¿no? Que sí tenían que haber pagado impuestos, porque de hecho la mayoría son impuestos que quedaban ahí a deberse y que había que hacerlos transparentados, pero necesitamos pagar todos para generar esta riqueza, para generar inversiones que se den. Y yo entiendo que no se pueda generar porque el presupuesto no dé, pero señor, vamos a compartir para que venga gente que genere lo que hace falta en el país, que pague impuestos, que no estén más de una sola compañía, para no ser rehenes de ningún capital extranjero, pero que vengan, darles unas buenas oportunidades, que inviertan en México, que ganen dinero, que paguen muchos impuestos, que mejores a la economía, que lleves hacia otro escenario el país, no cerrarle a la inversión extranjera, el tema de energías, todo esto. Te estaba leyendo hoy en la mañana, precisamente en tu periódico Milenio en México, pues el déficit que traemos ya en Pemex, se habla de que puede llegar a 3 billones de pesos. O sea, en el sexenio, por favor, por lo que le quitaron de recorte, que ya no pagaba tantos impuestos, tantas contribuciones, lo que ha perdido. Un articulista hoy lo hablaba en Milenio, 3 billones de pesos. Si esto, la refinación y todo esto, lo hiciera alguien que sabe hacerlo como Dios manda, con competitividad, y nosotros nos dedicamos a la extracción, que es donde está el dinero, y le vendemos el petróleo a otros, pues le cambiamos poco a poco el escenario, de uno por uno, pero hay que ir haciendo las cosas para que sucedan. Así es. No. Pues mira, yo creo que la educación, Miguel, es una ciencia, no es solamente una vocación. El hecho de que se nombre a una persona responsable de la cartera de educación, debemos de tener conciencia de que quien ocupe ese puesto debe saber realmente de qué se trata. Porque mientras en economía, en asuntos legales, en recaudación, puedes restaurar en un momento dado con inversiones las lagunas que hubieras tenido, la educación es así. La educación es en el momento en que la educación baje de calidad, no tenga los requerimientos que el mundo actual nos está pidiendo, se están perdiendo generaciones. Y recuperar esos errores no se recuperan metiéndole más lana, no se recuperan metiéndole más maestros, porque esas generaciones que ya pasaron por esas carencias, ya las tenemos en nuestra sociedad. Y habrá que reconocer que, por ejemplo, en realidad en México no tenemos un panorama real de qué tanto se afectó
el nivel educativo después de la pandemia porque no hay una medición. Debo reconocer, por ejemplo, que en el caso de Guanajuato se hizo una medición bajo este esquema de RIMA, ¿no? Que era para la medición de el nivel académico, ¿no? Y saber en qué condiciones se encuentran, no solamente de conocimiento, sino también físicas y psicológicas los alumnos. Y hoy sabemos dónde estamos parados. Tanto así que, bueno, pues el Banco Mundial y algunas otras organizaciones mundiales han tomado como referencia a Guanajuato por ese tema. Es aún más grave esta situación de designar a alguien que aparentemente solo se ha dedicado a temas políticos y que en algún momento fue tesorero de la Ciudad de México como titular de educación, cuando ni siquiera sabemos dónde estamos parados como país, ¿no? Y pareciera que no quieren medir cómo estamos parados, desafortunadamente. Yo pienso que nuestras empresas, lo que tenemos que hacer siempre es estar viendo los KPIs, a dónde queremos ir, qué tenemos, y la única manera de estarlo es que nos estén reportando constantemente los indicadores de desempeño. Si nosotros estamos quitando la evaluación de la educación, que por qué no es y que por qué no es cierto, que por qué es diferente, y no vemos realmente el progreso o atraso de lo que estamos dando, y cuando no estamos haciendo un plan comparativo, contra otras cosas, nos quieren que seamos muy humanistas. Sí, señor, los humanistas, pero los humanistas comen, los humanistas necesitan tener recursos para suceder. ¿Cómo quiere que una clase empresarial que paga impuestos subsidie a una bola de gente que no está preparada para generar la riqueza con la que se va a pagar los impuestos de una manera muy humanista? Desafortunadamente, tenemos mucho que dar todavía en México para poder darnos el lujo de tener una clase que no aporte dinero a la economía y poder subsidiarla. Porque si no tenemos una clase productiva que esté dando, que esté trabajando, que esté mal educada, ahora no tienen que educarse todos en negocios. Hay muchas cosas en las que pueden educar, en el arte, en el deporte, en ciencias, en educación, en escritura. Se puede generar riqueza y se puede generar bienestar, no nada más en fábricas de calzado, no nada más en esto, en las artes, en la investigación, en la tecnología. Ahí se genera todo esto. Pero eso vengo con lo que dice Gavino. Si no tenemos un sistema formal, que estemos viendo las mejores prácticas y trayendo a los mejores expertos, no van a ser. ¿Por qué trabajan bien muchas de las fábricas? Cuando viene alguien de fuera de casa, no trae ceguera de taller. Dice, mira, tus oportunidades están en A, B, C, D, porque él ya recorrió el mundo y damos brincos cuánticos en productividad en las empresas cuando traemos consultores de fuera profesionales que vienen a ver todos los vicios con los que trabajamos. Y muchas veces no es necesidad de dinero, es simplemente corrección de distribución, de cómo distribuyes la planta, de cómo haces esto, cómo haces lo otro, pero con un conocimiento, no nada más a prueba y error. Y luego el problema es que a prueba y error ni lo documentas, cuando te va bien no te acuerdas ni por qué te fue bien y vuelves a sacar el mismo error. ¿Qué balance hacen de este sexenio? Vamos a enfocarnos al gobierno federal y después vamos al gobierno del estado. ¿Qué balance hacen de este sexenio, por ejemplo, en materia económica? ¿Qué mejoró, qué empeoró? Porque, bueno, venimos de un sexenio priista, antecedido por un sexenio panista, es decir, ya probamos de 3 sabores. ¿Qué sabor les deja este sexenio en materia económica respecto a lo que se vivió en otros sexenios? Porque habrá que decirlo, y esa es una percepción muy personal, por lo menos, por ejemplo, al menos en este sexenio no se vivió una crisis como la que se vivió con el sexenio de Felipe Calderón o la de 1994 también, que le tocó a un sexenio priista. ¿Qué balance hacen, por ejemplo, en materia económica ustedes de este sexenio? Yo considero, Miguel, que en estos temas no hay absolutos. O sea, no puedes decir fue bueno todo, ni fue malo todo. Pero retomando un poquito la idea original de tu primer pregunta, podemos decir, hay que hacer memoria que otras elecciones que habían pasado anteriormente, nos preparábamos porque iba a haber devaluaciones, porque iba a haber alteraciones, porque... Los famosos capitales golondrinos, ¿no? Que cada elección salían porque... Exactamente. ¿no? En este ni siquiera lo sentimos en el tema económico. Incluso puedo decir que la paridad estuvo más abajo de lo esperado en meses anteriores a las elecciones. A tal grado que obviamente, como en todas las cosas, hay beneficiados y hay perjudicados. Y en este caso, nuestros productores exportadores se vieron afectados por esa paridad tan favorable al peso contra el dólar. Entonces, valdría la pena
decir que en el caso concreto del tipo de cambio y los indicadores macros, los resultados no fueron malos. No fueron malos, tal vez no los esperados, pero no catastróficos, porque yo recuerdo que cuando iniciaba este sexenio, o incluso desde la campaña, se decía que México iba a ser Venezuela. No ha sido. No ha sido. No ha sido. No. Y perdón por la palabra tan fuerte que te digo. No, adelante. Pero mira, tú imagínate que eres el dueño de la casa y le das la tarjeta de crédito. Y empiezas a vivir de la tarjeta de crédito y de todos los ahorraditos que tuviste. Y generaste para retirarte durante tu tiempo largo de vida, alcancías y patrimonios. Y fuiste usándolos indiscriminadamente. Y desafortunadamente voy a decir otra cosa que le puede molestar a muchos, sin transparencia. Sí. Se pidió dinero, se gastaron todos esos fondos por gente de corrupción, por cosas que había. Hubo obras que costaron muy caras y que no estamos viendo todavía estamos todavía no nos llega la cruda, todavía estamos viviendo en la euforia del gasto del dinero. Pero va a haber que pagar esos platos rotos. Vamos a ver cómo se viene. La verdad de las cosas, yo creo que el sexenio va a terminar para mucha gente, va a ser un balance medio positivo. Ahorita ya vemos por decisiones que están tomando tipos de cambio de hace unos minutos hasta de 19, 16, 19, 20. O sea, ya estamos empezando a crear nerviosismo. Yo no coincido con Gavino que no han salido capitales. Yo creo que han salido muchos capitales de México, muchísimos capitales de México, y se han compensado por entrada de inversionistas, porque nuestro Banco de México, nuestro gobierno, estamos pagando un sobreprecio de tasa para mantener nuestras reservas y tanto dinero en México. Creo que es algo que perjudica mucho al empresariado, las tasas tan altas que estamos pagando de interés en México. Son brutas, comparadas es más del doble lo que cuesta el dinero en México en otros países. Eso es un problema grave. Todos los ahorradores del mundo traen su dinero aquí, pero los ahorradores mexicanos, hay quien me dijo el otro día, sin datos, pero es una gente que conoce mucho, que somos el principal exportador de dinero del mundo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la riqueza que generan muchos empresarios, por miedo a reinvertir en empresas, prefieren ir a comprar propiedades a España, a Estados Unidos o a otro lado, porque tienen miedo a reinvertir. Ha habido una cantidad importante, que no tengo el número, de gente que ha sacado su dinero y que ha tramitado incluso papeles por miedos. A lo mejor te hablo del 0.1% de la población, que es la que tiene los recursos, y que podría estar generando con eso muchas más cosas aquí. Yo sí creo que ha habido beneficiados en esto. Creo que mucho producto ha entrado importado, muy barato, que no se ha reflejado esas bajadas de precio en las tiendas. Pienso que algunos comercializadores se van a regañar aquí, mi amigo de Concanaco, pero yo creo que es más a nivel de todavía de empresas muy grandes. Han hecho grandes negocios importando productos con un tipo de cambio barato que no han reflejado esas bajas en precios al consumidor finalmente. Me hablo de los grandes grupos. Y ellos se han beneficiado de esto. Muchos fabricantes de la moda, de la ropa, del calzado, del textil, han dejado de exportar, no han podido exportar por el tipo de cambio tan barato y no han podido competir contra la invasión. Porque cuando tú le vas a vender a un gran almacenista, me dice, oye, esto me cuesta tanto, si no me lo hacen, yo traigo de China. Oye, pero vas a perder clientes. No, mira, por lo pronto yo traigo productos, vendo importados que tienen igual o mejor calidad que tú, tienen más variedad. Entonces ponen en un grave aprieto al empresario local, que es chico, que es mediano, que no puede pagar mejores sueldos, que muchos hablan de informalidad, que van a hacer trampas para poder seguir manteniendo su fuente de trabajo. Entonces sí les ha pegado muy fuerte a esta economía. Y sobre todo, digo, lo ponemos en unos momentos como ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad de producción, por ejemplo, de China, pues no la podemos comparar con la capacidad de producción ni la cadena de suministros. Y aparte, pues las facilidades que luego tienen para el tema de exportación, ¿no? Y luego las que les terminamos dando para importación. Políticas de dumping y costo cosas de por dinero, el estilo. Pues, bueno, aduanas que son coladeras. Se convierte pues obviamente en mercurio para las empresas, ¿no? En veneno, vaya, me refiero. Desafortunadamente eso ha pasado con muchas de las empresas. En general, digamos, positivo el panorama, o cómo ven, y antes de irnos a la pausa, cómo ven el panorama para el cierre del sexenio. El sexenio ya terminó. Se está moviendo, está estable. Me preocupa un poco las decisiones que le da incertidumbre al capital, y no hay nada más cobarde
que el capital ante una falta de certidumbre. Totalmente. Yo creo que el resultado no fue tan negativo como al principio del sexenio se esperaba. Todavía. Todavía. Muy bien. Nos Vamos a falta la un pausa. mes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en Cambios.